Y con hartos me refiero a 3. Bueno, entonces vamos a esperar un ratito. Eh, 9:10 empezamos, si es que no llega el proyecto, yo creo, para no retrasarnos más. Yo en el programa tenía que yo partía a las 9, ¿no? ¿O lo cambiaron después? ¿Qué proyecto tiene Alejandra? 072. 0712. ¿Sí? ¿Sí? Sí, usted parte. Por eso, po. ¿Por qué el que yo tengo sale el 625, que es el que nos mandaste? ¿No? El 625 en la sala 2. Estoy mirando la programación del sitio web de sala 2. Ya, entonces no he dicho nada. ¿Ven? Oye, Alejandra, muchas gracias. Si no, nos quedamos esperando quizás hasta el fin del mundo. Ya. Por si acaso. Sí. Cuando ustedes digan. Muy buenos días. Queríamos empezar con un momento humorístico para que nos sintiéramos todos más cómodos. Un chascarro. Un chascarrito. La idea de esta instancia es que todos podamos conocernos, conocer qué es lo que están haciendo los otros proyectos, ver posibilidades para poder conectar, ya sea a través de resultados o a través de los instrumentos que los otros proyectos están desarrollando. Es por eso muy importante para esta instancia que ustedes hagan preguntas y interactúen entre ustedes. Tienen 15 minutos en total por cada proyecto para hacer la presentación y recibir preguntas. Yo les voy a avisar en el minuto 10 de la exposición si es que llegan a ese minuto para que estén atentos al tiempo. Todas las preguntas, por favor, háganlas por el chat. Jack las va a recibir y yo se las voy a leer. Y empecemos ahora, Alejandro, cuando estés listo. ¿Ya? Por suerte quise la aclaración. Lo bueno que la hizo. Bueno, les voy a presentar a nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama La cavidad oral como reservorio del SARS-CoV-2, detección temprana de adultos asintomáticos y análisis de inmunidad en muestras de saliva. En este proyecto participamos investigadores de la Universidad de los Andes, de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad de la Frontera y de la Clínica Dávila. Y está compuesto en el fondo por médicos, yo soy dentista, especialista en encías, por bioquímicos, enfermeras, tenemos un alumno de doctorado, tenemos 2 tesistas de magíster también. El médico es infectólogo y dentro de los bioquímicos está compuesto por un microbiólogo y un virólogo. Y vamos a trabajar en asociación la Clínica de la Universidad de los Andes con la Clínica Dávila, la Universidad de los Andes, la Universidad Católica del Maule, Universidad de la Frontera. Y la pregunta de investigación ¿es la cavidad oral un reservorio de replicación del virus SARS-CoV-2? Y para ello vamos a analizar la carga viral de SARS-CoV-2 en saliva y la expresión de su receptor AC2, comparándolas con las muestras nasofaringias en adultos sintomáticos y asintomáticos con COVID-19. Vamos a establecer el rendimiento diagnóstico de la prueba comparada con el gol estándar que es el nasofaringio. Eso quiere decir que vamos a ver la sensibilidad, la especificidad, el área bajo la curva ROC y todos los parámetros de precisión diagnóstica, comparando también en aquellos adultos sintomáticos con los asintomáticos.
Vamos a ver la respuesta de anticuerpos y de inmunidad medida principalmente por IgA, que es la que se secreta en la saliva, y por IgG, también comparando los distintos perfiles de los pacientes asintomáticos, sintomáticos y recuperados. Y también vamos a evaluar con un cuestionario la aceptabilidad de la toma de muestra salival en comparación con la nasofaringe en los pacientes. Como objetivo secundario, y gracias a colaboraciones que hemos establecido, nos hemos fijado algunos objetivos como analizar la asociación entre el estado de salud oral de los pacientes, la carga viral y la sintomatología de los COVID positivos. Vamos a investigar la presencia del virus en exosomas salivales y el potencial proinflamatorio de estos. Con una colaboración con los investigadores de Finlandia vamos a evaluar niveles de metaloproteinasa 8 y también los vamos a correlacionar con el diagnóstico periodontal entre las distintas cohortes sanos, asintomáticos y sintomáticos. Y nos llamó el MinSal también, nos contactaron por el proyecto y nos proveyeron de test de anticuerpos rápidos para toda la cohorte del estudio. Nos pasaron cerca de 1.500 test y también vamos a hacer un estudio exploratorio viendo los anticuerpos con estos test rápidos para ver en nuestra cohorte de pacientes. Y estamos viendo si es que hacemos un análisis proteómico de los exosomas salivales entre los pacientes sanos, o sea, los sujetos sanos que no desarrollan la enfermedad, los asintomáticos y los sintomáticos, un pequeño piloto. El flujograma es que nos van a avisar, ya tenemos todas las aprobaciones de los comités de ética, ya estamos funcionando, nos avisan desde la clínica Dávila y la clínica de la Universidad de los Andes todos los días con el listado de los pacientes COVID positivos. Y nosotros los contactamos telefónicamente y los invitamos a participar en el estudio si es que cumplen con los criterios de inclusión. Aquellos que nos dicen que sí, vamos a sus casas y los estamos muestreando en sus casas, idealmente pacientes que vivan con más de 3 contactos estrechos para aumentar la posibilidad de encontrar en nuestra cohorte sintomáticos y asintomáticos. Y los vamos a ir a visitar, los estamos yendo a visitar al basal, o sea, apenas nos dicen que el paciente dio positivo en su examen en la clínica Dávila y en la clínica Los Andes. A los 7 días, y en la medición basal vamos a hacer medición de carga viral en saliva y en muestra nasofaringia, y vamos a medir la expresión del receptor AC2. A los 7 días vamos a ir a mostrarlos de nuevo, vamos a hacer carga viral en saliva y vamos a ver anticuerpos. A los 14 días hacemos RT-PCR en saliva y nasofaringio. Vemos AC2, IgG y IgA, y a los 60 días, entre los 52 y 60 días, vamos a ver solo anticuerpos, para ver cuánto tiempo nos dura esta inmunidad, por lo menos en la saliva. Y les enviamos diariamente por WhatsApp, o sea, por Google Docs, un cuaderno de reporte diario de sintomatologías, cosa que también la estamos en el fondo registrando, para ir discriminando bien aquellos sintomáticos de los no sintomáticos. Hay 2 revisiones sistemáticas ahora a la fecha, en las cuales han analizado el tema de la saliva, la carga viral y la sensibilidad. En general, nos dicen que la sensibilidad diagnóstica de la saliva va entre un 66 y un 91% en comparación con la nasofaringia, que tiene entre un 97 y un 100%, pero sin diferencias significativas entre las dos. Y con la ventaja que la saliva es una muestra más barata, más simple y más amigable para el paciente. Entonces, nosotros lo que queremos es validarla y analizar todas las variables que están en discusión, porque los distintos estudios, bueno, unos toman muestras de saliva estimulada, no estimulada, unos con expectoración con tos, otros de forma de babeo pasivo, otros hacen un hisopado, otros sacan saliva orofaringe posterior. Entonces es difícil comparar todo esto y hay que estandarizar bien el método. También los distintos métodos de determinación diagnóstica son distintos, pero todos ellos han funcionado en saliva. Y nosotros pretendemos estandarizar y responder bien todas estas interrogantes que hay en relación al diagnóstico salival. También hay algunas interrogantes en relación a la hora del día, o la sensibilidad y la especificidad si el paciente es sintomático o asintomático.
hay distintas vías de infección para explicar que el virus está en la boca. Y esto se justifica en el fondo porque hay una gran expresión de su receptor, que es el AC2, y eso lo vamos a corroborar nosotros también. Y también se podría relacionar con el estado de salud oral. Hay algunos reportes que dicen que mientras peor es la salud oral y tienen infección periodontal, los pacientes son más sintomáticos y desarrollan la enfermedad con mayor gravedad. Y como les conté, es un estudio cohorte prospectivo en el cual vamos a reclutar a 100 adultos COVID positivos y 400 de sus contactos estrechos. Los vamos a seguir para separarlos en las cohortes de sintomáticos y asintomáticos, y a esta cohorte vamos a hacerle todas las mediciones de los marcadores que estamos estudiando, o sea, carga viral, AC2 y anticuerpos, basal 7, 14 y entre los 50 y los 60 días. Entre los avances que ya tenemos, bueno, fue un parto, pero ya tenemos todos los comités de ética aprobados de la Universidad de los Andes, de la Clínica Dávila, de la Clínica de la Universidad de los Andes, de la Universidad Católica del Maule, y tenemos unificados los consentimientos y los asentimientos informados. Nos costó mucho, porque uno piensa que por ser comités de ética acreditados tienen que pasar por revisiones abreviadas, y la verdad es que no fue así. Tuvimos que cumplir con el trámite íntegro en cada uno de los centros. Tenemos los certificados de bioseguridad también de los laboratorios en el CIP de la Universidad de los Andes y también en la Universidad Católica del Maule. Ya compramos todos los insumos y los reactivos para el análisis completo de todas las muestras. Implementamos la plataforma REDCap con un servidor especial para nosotros, en el cual ya tenemos incluidas todas las variables del estudio, y los reclutadores van con unos tablets y ahí firman los consentimientos, les hacemos los cuestionarios, y esto se va directo a nuestro servidor para, en el fondo, tener seguridad de los datos. Hemos tenido reuniones de colaboración con miembros del consorcio CONTACT y también pretendemos colaborar con ellos en distintos proyectos en la medida que podamos, compartir muestras, pacientes, ensayos de laboratorio, y tenemos un reclutamiento aproximado en esta semana. Al final de esta semana yo espero que ya tengamos 100 pacientes reclutados de los 500 que tenemos que reclutar. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla por el chat. Mientras esperamos, algo que me generó curiosidad, ¿el consentimiento informado lo están sacando por firma electrónica? Por firma electrónica y por papel. Pedimos permiso en el... sí. En uno nos dieron permiso y en otros no, así que lo tenemos que llevar por papel y en el tablet, pero tenemos ahí ese doble resguardo. Mientras esperamos preguntas, Alejandra, no sé si quiere profundizar algún tema que haya tratado, que por temas de tiempo haya tratado someramente. No, en realidad es contarles que ha sido complicado poner en marcha el proyecto, pero que si se mantienen estos números en el fondo, porque partimos reclutando pacientes hace 2 semanas, si mantenemos estos números, no creo que se perjudique en los tiempos del proyecto completo. Si bien es cierto, vamos atrasados un poquito con respecto a la carta Gandhi inicial que teníamos, si mantenemos estos números, yo creo que vamos a andar bien con los plazos. Y espero ya para el informe de fin de mes poder tener resultados preliminares en términos ya de poder tener analizados estos primeros 100 pacientes en relación a la carga viral, a los anticuerpos y a la expresión de AC2. Bueno, Alejandra, muchas gracias por la presentación. Ahora se prepara Inés Cerón para presentar y... No puedo compartir. A ver, yo te... que Alejandra... Y tiene que dejar de compartir Alejandra. Espérame. Deja de... Ahí. Ahí sí. Muchas gracias, Alejandra. Inés, por favor.
Perfecto. Hola, bueno, soy Inés Cerón, y soy la investigadora principal de este estudio, que es titulado Estudio Longitudinal de Prevalencia de Anticuerpos Anti-SARS-CoV-2 en personal de salud y determinación de factores de riesgo. Ahí sí. El objetivo general de nuestro estudio es caracterizar epidemiológicamente la respuesta de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 a partir de 3 cohortes de trabajadores de la salud en 2 regiones de Chile. Este es un estudio que estamos haciendo acá en Santiago y en Punta Arenas. Los resultados o los productos que esperamos lograr, como punto 1, esperamos generar un listado de indicadores epidemiológicos de COVID-19 en trabajadores de la salud, lo que implica en el fondo determinar tasas de incidencia de infección, prevalencia, tasas de ataques, etc. El producto 2 es la generación de una curva de la cinética de la respuesta inmune en los trabajadores de salud mediante la determinación seriada de anticuerpos en el tiempo. Y el producto 3, la generación de un listado de factores de riesgos asociados a la infección y a la severidad clínica por SARS-CoV-2 en trabajadores de la salud, establecer una especie de ranking de factores de riesgo que permita generar score, que a la larga permita quizás en el fondo modificar o optimizar las medidas de prevención de infección. Hay que tener en consideración que las medidas en el fondo que se han instaurado de prevención se han extrapolado de otras infecciones, por ejemplo del SARS-CoV-1, y eventualmente aquí pudieran haber algunos factores distintos que estuvieran influyendo. Nuestro estudio, como mencionaba anteriormente, es un estudio multicéntrico que estamos realizando en el Hospital Clínico de Magallanes, en la Clínica San Carlos de Apoquindo y en el Hospital Clínico de la Universidad Católica. Nuestra cohorte va a estar conformada por los miembros de los 3 estamentos más mayoritarios a nivel hospitalario, como son los médicos, las enfermeras y los técnicos paramédicos. La cohorte está conformada por 450 voluntarios, esto implica 150 voluntarios en cada centro de salud, y la selección de la cohorte se realizó mediante una invitación a participar en cada uno de estos estamentos, y donde se hizo una aleatorización en función de la edad, del género y del estamento. El seguimiento del estudio, bueno, es un estudio prospectivo que incluye realizar 3 mediciones de anticuerpos anti-SARS-CoV-2 separadas por más o menos 3 o 4 meses durante este periodo de tiempo, y además realizar encuestas bimensuales online para la determinación de los factores de riesgo de infección, y más o menos esperamos lograr más o menos 6 encuestas por paciente, o sea, por voluntario. Los criterios de inclusión deben ser personal de salud mayor de 18 años, perteneciente a estos 3 estamentos, que haya estado activo en el área de hospitalización durante el periodo de pandemia y que no tengan contraindicación para una venopunción. ¿Cuáles son los criterios de exclusión? Nosotros estamos en el fondo invitando a participar a funcionarios que sean naïf, digamos, a la infección, que nunca hayan tenido infección, y por ende estamos excluyendo a todos aquellos que hayan tenido antecedentes de diagnóstico de infección por COVID o incluso que, aunque no hayan tenido un cuadro clínico, sepan que tienen anticuerpos anti-SARS-CoV-2 positivos. Bueno, el estudio partimos con esta idea en mayo de este año, vino la postulación y finalmente iniciamos el reclutamiento en agosto, el 19 de agosto. Ha sido un arduo trabajo que ha implicado todas estas esferas que aquí señalo, y me gustaría destacar algunas cosas. El equipo de trabajo es un equipo multidisciplinario que está conformado por médicos, principalmente infectólogos, veterinarios epidemiólogos, QFs, enfermeras, y además tenemos alumnos en formación, tanto residentes del programa de postítulo de enfermedades infecciosas
como alumnos de magíster de epidemiología y de salud pública, y además un postdoctorado. Cumplimos con todo el proceso regulatorio de autorización de comité de ética, de la autorización de los consentimientos tanto online como en papel, y las autorizaciones institucionales. Se hizo todo el tema de convenios, de flujos, que ha sido una logística no menor para coordinarse con el envío y traslado de muestras desde Punta Arenas. Otro tema importante fue el desarrollo del cuestionario online, que busca capturar en el fondo antecedentes epidemiológicos, de exposición a SARS-CoV-2, presencia de enfermedad clínica, severidad. Y obviamente muy importante también la difusión interna para que los voluntarios a quienes íbamos a invitar a participar supieran de qué estábamos hablando, y esto implicó desarrollar folletos, flyers, videos, etc. Aquí les voy a mostrar algunos resultados preliminares de lo que tenemos, que se refieren a la medición basal de anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Ya tenemos enrolados a la totalidad de nuestros voluntarios, que son 455, y a nivel global en los 3 centros hemos encontrado una prevalencia de 6,8%. Cabe destacar que, dado que nosotros seleccionamos una población que era absolutamente asintomática y que no tenía ningún antecedente, en el fondo no es menor. Estos son 6,8% de funcionarios que se contagiaron sin haber hecho un cuadro clínico, o sea, son asintomáticos. Si lo desglosamos por centro, en el Hospital Clínico de Magallanes la prevalencia encontrada fue de 5,2, y acá en el fondo está el detalle separado por estamento y grupo etario y por sexo. En el Hospital Clínico UC encontramos una prevalencia de 11,2%, y en la Clínica San Carlos de Apoquindo 3,9%. Y esto es súper preliminar porque todavía acá en este análisis de regresión logística no hemos todavía analizado los datos de la encuesta basal. Por lo tanto, obviamente esto pudiera variar, y si uno considera solo los datos en la regresión de edad, sexo, estamento y centro de salud, por ahora lo que ha salido significativo como riesgo de infección es pertenecer al estamento médico. Pero insisto, esto probablemente va a variar una vez que incorporemos las variables de las encuestas. ¿Qué resultados o productos quisiéramos o pudiéramos, o sea, nos interesaría quizás de otros proyectos que están en desarrollo? Nos parece que sería interesante poder compartir información. Por un lado, contrastar resultados con el proyecto COVID-0141, que fue el que se presentó ayer, que este pertenece a la UDD, la clínica alemana, porque tiene ciertas diferencias con el nuestro, que es que ellos están incorporando funcionarios de la salud del área ambulatoria. En cambio, el nuestro es 100% de funcionarios que han estado expuestos en el nivel hospitalario, y sería interesante ver las diferencias. Y otra cosa que nos parece bien interesante, entre todos los proyectos ANID, hay muchos que en el fondo están tomando muestras sanguíneas de pacientes COVID positivos, y sería bastante interesante en el fondo quizás que hubiera una coordinación y quisiéramos como un macro biobanco de muestras sanguíneas de estos pacientes, eventualmente para futuros estudios. Finalmente, solo mostrar, este es el equipo de trabajo. Tenemos reuniones semanales con todo el equipo, tanto los que estamos acá en Santiago como en Punta Arenas por Zoom, y en Punta Arenas el equipo está liderado por el doctor Rodrigo Muñoz, infectólogo, y en Santiago en el fondo, bueno, por mí y por el investigador alterno, el doctor Fernando Mardones. Muchas gracias. Gracias, Inés, por la presentación. Lamentablemente no tenemos preguntas de los asistentes. Les recordamos que es muy importante para este proceso sus preguntas para ver cómo podrían relacionarse con los otros proyectos. Por mientras, Inés, no sé si hay algún tema que le gustaría profundizar dentro de la presentación. Todavía nos quedan algunos minutos de los 15 asignados para el proyecto. No, la verdad es que, o sea, bueno, creo que en el fondo va a ser interesante ver los datos de la encuesta para ver nuestra sensación ante, o sea, esto es una sensación clínica de lo que nos ha tocado vivir a lo largo de
de la pandemia es que el personal de salud en general no se contagia por la exposición a los pacientes. En realidad el personal de salud, la principal, lo que en el fondo subjetivamente uno puede ver de los resultados de los casos positivos, es que más bien se contagian mucho con compañeros de trabajo, y yo creo que ese va a ser un dato bien relevante, y de hecho la encuesta apunta harto a tratar de buscar otros factores, y eso entonces habla también de que los elementos de protección personal son útiles. El problema, o sea, cuando se enfrentan a los pacientes, el problema es cuando en el fondo, en los momentos de relajo, y finalmente se contagian con compañeros. Y que eso. Muchas gracias, Inés. Muy interesante la presentación. Ahora debería exponer el proyecto 766. Francisco Fernández Gil, por favor. Sí, por supuesto, enseguida. Acá. Gracias, Inés. Ok. Un segundo, por favor. Esto que está aquí. Ya. Bueno, voy a comenzar. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Francisco Fernández Gil, como mencionaban. Soy académico del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de la Frontera e investigador, en este caso colaborador, en el proyecto denominado Plataforma Tecnológica Semipresencial de Apoyo para Atenciones Odontológicas de Urgencia y Prioritarias del Adulto Mayor en el contexto de la pandemia COVID-19 en población chilena. Este proyecto nace, o bueno, se desarrolla con el fin de poder, no sé si hay algo en el chat, ya, perfecto, con el fin de poder desarrollar e implementar una plataforma tecnológica semipresencial con el objetivo de poder dar apoyo, en este caso, a atenciones odontológicas que sean de urgencia y que sean prioritarias en adultos mayores. Ahora todo, obviamente, en el contexto de la pandemia COVID. Sabemos que en un principio, cuando se empezó a desarrollar todo el tema de la pandemia, había un problema principalmente asociado a este tipo de atenciones porque, por lo menos en la región de la Araucanía, donde está la Universidad de la Frontera, se tuvo que cortar bastante el tema de las atenciones odontológicas. Entonces había que buscar la forma para poder solventar este problema, y la forma que nosotros elaboramos o trabajamos en este caso era mediante atenciones, entre comillas, remotas. ¿A partir de qué? A partir del desarrollo de una ambulancia, por así decirlo, que contuviera todos los que fueran elementos necesarios para poder desarrollar o para poder generar una consulta esencial, prioritaria de un adulto mayor. Ahora, ¿qué tenía que tener esta especie de ambulancia? ¿Qué tenía que tener esta especie de teleconsulta móvil? La idea es que a partir de esta teleconsulta nosotros pudiéramos desarrollar, número uno, todo el trabajo a partir de una plataforma. Esta es una plataforma tecnológica que se basa en una plataforma web, que carga modelos tridimensionales, que carga información de fichas, información de bases, etcétera, etcétera, relacionado a todo un paciente, y adicionalmente que pudiera conjugarse con una aplicación mobile, de tal forma que tuviéramos el seguimiento posterior del paciente una vez que le hacemos esta atención primaria, por así decirlo, y después pudiéramos unirlo en este caso con todo lo que es la atención de especialistas. Obviamente para poder llegar a eso tenemos que generar protocolos en el sentido de que podamos tratar de abarcar la mayor cantidad de aristas posibles sin tener que, qué sé yo, fallar en ciertos puntos, etcétera, etcétera. Entonces ahí nuestro siguiente resultado es el poder generar protocolos de atención teleodontológica para adultos mayores. Protocolos que puedan repetirse después para cualquier ambulancia, en este caso que esté andando a lo largo del país. Obviamente también buscamos, que es el objetivo principal de esto, dar resolución a urgencias y tratamientos dentales que sean prioritarios en adultos mayores. Ya lo voy a presentar en la siguiente diapositiva, pero lo que nosotros buscamos hacer con este proyecto es tomar, en este caso, la información del paciente, que es información, entre comillas, superficial. Nosotros obviamente atendemos al paciente, hacemos las anamnesis, etcétera, etcétera, generamos toda la información, y posteriormente toda esa información que nosotros generamos en la ambulancia la pasamos a una plataforma. En esta plataforma pueden ingresar diferentes especialistas que estén asociados, en este caso, a una interconsulta que el propio odontólogo o profesional que esté en este caso en la ambulancia pueda solicitar. Entonces,
De esa forma nosotros generamos una especie de teleconsulta remota, pero con la mayor cantidad de información posible. O sea, estamos desprendiéndonos un poco de lo que es quizás las teleconsultas hasta el día de hoy, que son más esta especie de conversación o relato, ¿cierto? En donde estamos más o menos grabando y generando una especie de videollamada y estamos tratando de resolver en ese punto. Aquí estamos tratando de abarcar un poquito más. Lo voy a presentar a continuación con qué me refiero con eso. Y finalmente, obviamente uno de los puntos más importantes también para nosotros es el poder contribuir al diagnóstico precoz de patologías de riesgo, patologías diversas que se presenten comúnmente en adultos mayores y que nosotros obviamente podamos llegar a tiempo para poder resolverlas. Perdón, no sé esto, aquí sí. Ahí sí, perfecto. ¿Cómo vamos a hacer esto nosotros? Nosotros vamos a generar en este caso, o vamos a trabajar con una ambulancia que va a estar preparada, obviamente, y acondicionada para poder trabajar con pacientes. Dentro de esa ambulancia va a haber, obviamente, un conductor que usualmente va a ser, o está pensado que sea una especie de TEN, ¿cierto? Adentro va a estar también un odontólogo que va a atender, en este caso, al paciente, y va a recibir, en este caso, al paciente, y se va a generar, en este caso, la consulta al paciente. Se va a hacer toda la anamnesis médico-geriátrica y la anamnesis odonto-geriátrica. ¿Con qué me refiero con esto? Obviamente, como lo dicen los nombres, vamos a tomar información tanto a nivel dental del paciente como a nivel geriátrico del paciente, pero a nivel médico. Se hace una categorización del paciente, se hacen diferentes tipos de encuestas, se hace un análisis completo del paciente para saber si es que hay que hacer o no interconsultas después, o sea, llamar a un especialista geriatra o también llevarlo a un especialista odontólogo. El listado de especialistas se presenta ahí a la derecha en el listado de consulta, este que está acá, creo que se ve mi mouse. Y bueno, una vez que se ha hecho la categorización del paciente, se ha hecho el análisis del paciente, el estudio del paciente que entra a la clínica, se hace toda la incorporación de la información a la plataforma. Dentro de la información que va a la plataforma, aparte de las encuestas que se generan, etcétera, toda la anamnesis, se hace la reconstrucción de un modelo tridimensional, que es algo parecido a lo que ustedes ven en esa imagen que está ahí, que se mueve un poco. Ese modelo tridimensional permite la incorporación de diferentes condiciones del paciente. O sea, nosotros podemos reconstruir un odontograma del paciente, podemos dar indicaciones de acuerdo al periodontograma del paciente, podemos hacer incorporación de diferentes patologías orales que nosotros categorizamos como patologías orales comunes, y que finalmente van a comprender, en este caso, a un modelo completo que va a representar la condición actual del paciente y que va a permitir después que el especialista que ingrese en su computador en otra parte del país o que esté en otra parte, qué sé yo, de la ciudad, etcétera, sin necesidad del contacto directo con el paciente, porque recordemos que esto es para minorizar la cantidad de consultas o la cantidad de trayectos o la cantidad de interacciones que haya entre posibles portadores de COVID y en este caso nuestros especialistas, nuestros médicos o odontólogos. Entonces se pueda generar el panorama completo, en este caso, sobre el paciente. Se genera este modelo, se genera todas las fichas referidas al paciente y esta información la recibe el especialista. Toda esta información queda almacenada en nuestra plataforma, tenemos, eso lo estamos trabajando a nivel de seguridad, obviamente, para que no hayan aquí extravíos de información, etcétera, etcétera, eso está todo pensado ya. Y obviamente se evalúa si es que requerimos finalmente, y eso lo evalúa también el odontólogo en este caso en la ambulancia, si es que se requiere o no se requiere la teleconsulta con el especialista, la interconsulta. Si se genera, entonces se elabora adicionalmente una especie de calendario en el cual queda agendada una hora con el especialista luego de canalizados los datos. Esta hora que queda agendada queda resguardada en este caso en una app que estaría linkeada en este caso a la plataforma, y que tendría en este caso acceso ya sea el cuidador del adulto mayor o también el adulto mayor. Obviamente hay toda una especie de capacitación que se hace para obviamente saber cómo se utiliza el app. Y posteriormente, dependiendo de lo que se requiera hacer con el paciente, se lleva a uno o se linkea a uno de los redes de centros de atención de referencia o a algunos de los laboratorios con los cuales trabaja el proyecto. Con la red de centro nos referimos a que ahí podríamos llevar, en este caso, al paciente con alguno de los especialistas de esa red de centro, o dependiendo también del tipo de tratamiento que requiera el paciente o el tipo de protocolo que se requiera seguir con el paciente, también contamos con laboratorios de planificación y modelamiento 3D, ya sea para generar guías quirúrgicas, para hacer reparaciones dentales, confecciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso es en grandes rasgos cómo funciona o cómo pretendemos que funcione en este caso esta ambulancia, ¿cierto? Que se va a estar moviendo y que va a comenzar a andar a finales de enero por Concepción. Los criterios de inclusión que nosotros en este caso consideramos son pacientes con urgencias dentales, ¿cierto? Con requerimiento de atención prioritaria y adultos mayores sobre 60 años.
Los criterios de exclusión son el uso de anticoagulantes, presencia de enfermedades crónicas sin tratamiento, pacientes con tratamiento antineoplásico y pacientes en diálisis, obviamente por las complicaciones que puede presentar el trabajar con estos pacientes en una ambulancia en este caso. Este proyecto se desarrolla principalmente en Chile, en 5 regiones. Adicionalmente trabajamos también con universidades de Colombia y pretendemos que el proyecto también parta con un par de ambulancias en Colombia y también en México. Los permisos requeridos y con los cuales ya contamos son el Comité Ético Científico, los permisos para las ambulancias y los consentimientos informados que en este caso ya están desarrollados y obviamente están listos para el andar, por así decirlo, una vez que las ambulancias estén andando. El equipo de investigadores, aquí hay solamente una parte del equipo de investigadores, el director del proyecto, el doctor Víctor Beltrán, y el director alterno es Alfredo von Martens, de la Universidad de la Frontera y de la Universidad de Chile. Adicionalmente tenemos colaboradores de universidades internacionales como la Universidad de Göttingen, la Universidad de Bucaramanga, la Universidad de Antioquia, y otras universidades también obviamente de Chile. Los resultados que tenemos a la fecha es la reconstrucción total tridimensional de diferentes patologías orales que nosotros vamos a incorporar dentro de nuestros modelos, en este caso dentro de la plataforma. Hemos también generado los protocolos de atención teleodontológica para especialistas, o sea, ya está prácticamente todo el procedimiento listo para que las ambulancias comiencen a andar una vez que la plataforma esté completamente operativa. Tenemos cursos de capacitación también listos para los equipos clínicos y cápsulas educativas e informativas. Todo esto que tiene que conjugar tanto con la app como con la plataforma. Los resultados que son del interés de este proyecto, obviamente nosotros vamos a estar agregando datos de los pacientes, previo consentimiento informado, ¿cierto? Que a nosotros nos gustaría, obviamente, poder conjugar con otro par de proyectos que estuvimos chequeando, y tiene que ver con información relacionada al bienestar psicosocial. Recordemos que aquí estamos también con un aspecto geriátrico dentro del proyecto, y la situación de la salud de estas personas en Chile, de personas adultos mayores. Y el seguimiento domiciliario de pacientes COVID-19 también en servicios de salud. Esa sería la presentación. Agradezco la atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Está muy interesante el proyecto, lo que tienen desarrollado hasta ahora. Me quedó la duda con qué N están trabajando en este momento para hacer el desarrollo. ¿Con qué, disculpa? ¿Con qué N? ¿Con qué N? ¿Aló? ¿Sí? Hola. Disculpa, no sé si será por mi falta de conocimiento o no entendí la pregunta exactamente. ¿Cuál es el tamaño total de la muestra que están utilizando para hacer el desarrollo inicial? Tenemos pensado trabajar inicialmente, bueno, vamos a tirar un par de ambulancias una ambulancia en realidad por Concepción, será durante unos 3 días atender unos 6 pacientes. Y lo mismo repetir después cada 1 semana, 2 semanas. No tengo el dato correcto exactamente, estaría mintiendo si te lo doy ahora. Así que me quedo al con eso. Bueno, muchas que tengan después de esta instancia. Ahora va a presentar el proyecto 0025. No sé si está Alexis o Germán por ahí. Sí, está Alexis Tomás. Está ahí. Ya, excelente. Gracias. Cuando estén listos. Hola, voy a compartir pantalla. Yo soy Alexis Casanova. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, ahí se ve, ¿cierto? ¿Pasan las diapositivas? Ya. Hola, buenos días. Mi nombre es Alexis Casanova. Yo voy a continuación presentar lo que es el proyecto 0025. En primer lugar, darle las gracias a todos los participantes y a los organizadores por esta importante instancia. En primer lugar, me gustaría mencionar que este proyecto nace con la necesidad de analizar una información que se encuentra circulando, comprender una problemática e informar a la comunidad. Entonces, por eso es que se desarrolla una plataforma multimedial, que es la naturaleza propia de este proyecto. En sí, como objetivo general, es desarrollar un programa educativo que tenga una perspectiva multidisciplinaria, pluriregional, con circulación de contenido digital disponible en esta plataforma. Existe en el transcurso del tiempo, y ya con bastantes años, hay una colaboración con algunas instituciones y entidades a través de diferentes programas, con algunos museos y con algunos actores e investigadores,
que participan y que nos apoyan y que hemos trabajado en conjunto en esta línea. Entonces, aquí pueden ver ustedes lo que es el Museo Campesino Movimiento y MUCAM y el Museo de Historia Natural de Río Seco. O sea, todo converge en un programa educativo que nosotros queremos plasmarlo a través de una plataforma analizando una problemática. Como resultados esperados es desarrollar un sitio web multimedial que es un mapa interactivo, que ustedes lo pueden ver en el sitio covidenchile.cl, que tiene contenidos audiovisuales y sonoros de divulgación científica, podcast, y un eje también de la evolución como proceso óntico y episteme. A la vez didácticas ecológicas evolutivas en la UNCE, es otro resultado esperado, y también en la región de Magallanes, una sala multiuso, que ustedes la pueden ver, ubicada en las dependencias del Museo de Historia Natural de Río Seco, y en la región de Valparaíso, una aproximación etnográfica y aprendizaje basados en proyectos. Dentro de las instituciones adicionalmente participantes en nuestro proyecto se encuentran 2 universidades de la región metropolitana, 2 museos, dos museos regionales, uno de la región de Valparaíso y otro Museo de Historia Natural de Río Seco de la región de Magallanes, y a la vez existe un vínculo estrecho con instituciones en particular internacionales, el Museo Nacional de Historia Natural de París y la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Existe una vinculación, un trabajo arduo que se ha venido realizando. Adicionalmente a lo anterior, como integrantes del proyecto, existe un equipo diverso, con diferentes enfoques, para poder contribuir al desarrollo de esta plataforma que tiene diferentes contenidos. Y la búsqueda de ellos como integrantes, o sea, dentro de esta búsqueda, nuestro equipo, los integrantes de nuestro proyecto son odontólogos, antropólogos, biólogos y artistas visuales. Y principalmente existe una producción audiovisual que trabaja con niños en etapa escolar en la generación de contenidos que son utilizados posteriormente en material audiovisual, en podcast también. Dentro de los resultados generados a la fecha, existe ya antes de la presentación de la postulación del proyecto, existía una evaluación dentro de lo que es el sitio de la plataforma, contando con cerca de 3,5 millones de visitas. La plataforma en sí se abordó en lo que fue la mesa social y la submesa de datos del COVID el 6 de mayo del 2020 y tuvo una amplia difusión en medios como radio, en diarios y algunos otros sitios de investigación y algunas universidades. Todo esto antes de la fecha de la postulación. Además, dentro de estos resultados generados, la plataforma en sí busca analizar los datos. Entonces, se encuentran anidados en el sitio y en la plataforma análisis estadístico, análisis de contexto, algunas gráficas que representan no solamente a nivel país, sino que a nivel comunal y regional, datos como contexto de pobreza, también el índice de camas críticas, que es la carga hospitalaria, y alguna otra información que se aterriza de investigaciones de revistas académicas para poder difundir esta información a la comunidad. Junto con lo anterior, también existe, para poder comprender esta problemática, un blog del editor que aborda estos temas, que aterriza contenidos y los divulga, aprovechando la difusión amplia que tiene la plataforma y la cantidad de visitas que posee la misma. Y finalmente, nosotros informamos, tanto a nivel comunal, como les mencioné anteriormente, como regional y a nivel país, información desagregada, mapas térmicos, a la vez estadística y ranking por comuna y diferentes índices que hacen mucho más amigable e intuitiva la participación del usuario para comprender una problemática que muchas veces tiene mucha información y se hace a momentos difícil de comprender. Junto con lo anterior, dentro de los productos generados o los resultados generados a la fecha, existe un clip audiovisual que ya está elaborado. También hay en etapa de desarrollo otro clip que se está construyendo. Existen entrevistas a Pedro Maldonado, neurocientista de la Universidad de Chile, Gastón Luna, que es un cultivador de vinos de Mauquene, cuya fecha de lanzamiento va a ser el 30 de noviembre de este año. Y acá ustedes también pueden ver que hay colaboraciones, como mencioné anteriormente, de niños de etapa escolar, para poder contribuir y hacer mucho más plural y diversa la conexión con el público al cual nosotros queremos llegar. Y nosotros hemos sostenido cerca de 14 reuniones con el equipo de trabajo
telemáticas todas, con reuniones con cargas horarias cerca de 3 horas cada una, para poder contribuir, aportar material y poder hacer toda la coordinación de lo que necesita el proyecto en sí, con plataforma y todos los contenidos que tiene. En relación a la colaboración con los otros proyectos, en general nuestro proyecto es un canal de difusión. O sea, nace como aterrizar contenidos e información que se hace de difícil lectura y entregarlos a la comunidad. Entonces, aprovechando y en vista y considerando que la cantidad de visitas que posee y la divulgación amplia que ha tenido en los medios, es de nuestro interés convocar a los miembros y de todos los demás proyectos a difundir sus resultados en nuestra plataforma, ya sea entrevistas, investigaciones o avances, para así también aprovechar la difusión que tiene el mismo, y dentro de lo que yo he podido ver, los proyectos son bastante interesantes, pero de cierta forma sería bueno que uno de los proyectos que somos nosotros pudiese contribuir a hacer esta difusión. Y en particular, nosotros mencionamos algunos proyectos que ustedes pueden ver, de los cuales es nuestro interés también colaborar y hacer esta articulación que se está buscando. Principalmente eso es el proyecto, y les doy muchas gracias por haberme escuchado, y a continuación me gustaría presentarle a usted y dejar con usted al director del proyecto, el profesor doctor Germán Manríquez. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Nuevamente nos han llegado preguntas al chat. Chicos, yo les recuerdo que es muy importante para la instancia sus preguntas entre los proyectos. Así que, nada. Alexis, te agradecemos mucho la presentación, está muy interesante. El canal multimedial que están creándose, además de interesante, muy bueno para generar interacción con la ciudadanía. ¿Podrías comentarnos acerca de la experiencia que han tenido en esa línea? Sí, solo brevemente, principalmente lo que busca es justamente eso, o sea, información de contexto, índices de pobreza, información gráfica, visual, datos que a veces se hacen complejos para la lectura de una persona que tal vez no tiene una formación científica, comprender y entender para poder divulgar y comunicar. Entonces, en base a eso se sustenta una plataforma, y dado lo intuitiva que era, tuvo la divulgación que tuvo, o sea, 3,5 millones de visitas en un periodo de 2 o 3 meses es bastante. La cantidad de descargas y la cantidad de visitas al blog de contenidos también es bastante, porque muchas veces los papers o las investigaciones científicas son de compleja lectura. Entonces, aterrizar ese contenido en un lenguaje coloquial, amigable, intuitivo y participativo, fue el alma del proyecto en sí. Y todo esto conectado con participantes internacionales y información gráfica o podcasts o clips audiovisuales, lo hacía mucho más atractivo aún. Entonces, igual me gustaría de todas formas que esa conexión o esa información la pudiera decir el director, que justamente ha tenido mucho que ver con esa área. Sí, por supuesto. Y es el doctor Manríquez. ¿Quiere tomar la palabra? Sí, está presente. ¿Tienen tiempo? Sí, súper. Gracias, Tomás. Gracias, Alexis. Mira, complementando lo que decía Alexis, quizás es de interés para todos los colegas que están viendo esta presentación, que la intención nuestra es una etapa colónica, que le llamamos, que son los primeros 6 meses de trabajo, pero después seguimos una etapa que continúa el mapa llenándose, esperamos, de puntos más azules y menos rojos, donde vamos a generar interacciones en el tema curatorial de evolución. Yo en particular soy genetista de origen, me dedico a temas de biología evolutiva. Con el colega Guillaume Lecointe del Museo de Historia Natural de París tenemos una fuertísima colaboración. Él viaja ahora en abril a Chile y nos interesa entender una visión, una cosmovisión evolutiva que sea divulgada también a través del sitio. Evolución tiene que ver con todo, con cualquier proceso desde el punto de vista de la transformación y el cambio. En este caso particular, una pandemia, permite también un enfoque evolutivo. De modo que ahí hay un punto súper clave, me parece interesante destacar, que esto no para acá, digamos. Esto recién es un comienzo, el proyecto es 1 año. Yo siempre he dicho, a los colegas discutimos, que no basta con proyectos vigentes. Los proyectos vigentes, cuando dejan de estar vigentes, deben seguir funcionando. Hay un montón de información que queda disponible, se gasta un montón de plata. Esto es una vuelta a la gente que ha financiado el proyecto. ANIT funciona por plata de impuestos de los chilenos, no por plata de los que estamos acá. Por lo tanto, hay que dar la vuelta de esta manera de hacer ciencia en Chile. Yo creo que tiene un montón de gente haciendo divulgación, pero que aún falta. Eso me parece interesante destacar.
Muchas gracias, Germán. Tengo una pregunta en la línea de lo primero que usted señalaba, que era ¿cuál es la percepción que ustedes tienen sobre la contribución de las colaboraciones internacionales al desarrollo de este proyecto que están desarrollando? Bueno, justamente mencionaba a los colegas de París, aquí se ha dado de manera inorgánica, creo yo, dicho crudamente, la gente, los alumnos de uno postulan a distintas universidades o lugares porque uno tiene los contactos o ellos los buscan. No hay una política nacional de generar grupos de trabajo con los cabros que se estaban yendo de Chile, ya no van a poder hacerlo. Y yo creo que es importante a nivel internacional rescatar ese aspecto. Lo positivo es que tenemos una comunidad científica en Chile súper fuerte que tiene un montón, una cantidad enorme de vínculos. En el caso nuestro particular, como lo destacaba con el Museo de Historia Natural de París, venimos trabajando con proyectos apoyados también con la plata de los impuestos de los chilenos, en este caso los proyectos ECOS, de intercambio y de colaboración. Tenemos contactos prácticamente desde Moscú a Manchester, con distintos grupos de trabajo en el área que trabajamos de imagenología, análisis numérico. La tesis de Alexis en el laboratorio es con herramientas de inteligencia artificial. Él mismo fue, por motus propio, el que generó el sitio en marzo porque vio que había que hacer algo, ¿te fijas? No. Y este algo, insisto, no tiene políticas públicas oficiales. Ese algo sale de lo que hace la comunidad científica. Yo creo que es súper positivo eso, pero también está en el debe, enorme debe, el financiamiento no solo a la investigación, sino que a la divulgación. Bueno, Germán, Alexis, muchas gracias por la presentación. Muy interesante todo. Oye, la plataforma se ve increíble. Yo mismo la voy a ir a revisar cuando termine esto. A continuación va a exponer el proyecto COVID-0476. Alexis, si pudiera dejar de compartir pantalla para que... Eso, muchas gracias. Manuel Fuenzalía debiera tomar la palabra en este minuto. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. A continuación de esta exposición vamos a tomar un break de 5 minutos para que bueno, podamos ir al baño, servirnos un café o lo que sea necesario. Manuel, por favor, tome la palabra. Ok. Bueno, nuestro proyecto es uno que está asociado a un proyecto Fondesit regular y trata de abordar una cuestión que desde la óptica del Fondesit regular se estaba viendo, que era cómo existía o no existía, ¿cierto?, una variabilidad geográfica en el acceso a la atención hospitalaria, y la pregunta fundamental allí era saber si la localización del establecimiento y la disponibilidad de camas influía o no, ¿cierto?, en diferencias o desigualdades en esta atención de salud. Evidentemente con la pandemia, ¿cierto?, la posibilidad de tener esta información, al menos en el seguimiento de cómo ha sido el resultado del comportamiento del uso de las camas hospitalarias, tanto de hospitales públicos como de clínicas privadas, es una información importante y hay que intentar relacionarla con ¿cierto?, el uso que se le ha dado a la infraestructura hospitalaria por parte del COVID, y aquí hay algunas cuestiones que sería importante mencionar y mostrarles, y evidentemente también hay unos proyectos que nos interesaría poder colaborar. En la práctica, el objetivo general de este proyecto, como ustedes pueden estar leyendo en la diapositiva, es evaluar la resiliencia territorial del sistema de salud chileno frente al impacto en la postergación de atenciones hospitalarias para enfermedades crónicas en el contexto COVID-19. Y esto es relevante, dado que desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales se entienden, ¿cierto?, 4 momentos, o como les llamaron ellos, 4 oleadas, ¿cierto?, referidas a efectos de la pandemia en el sistema de salud. La primera es, evidentemente, los temas asociados a morbilidad y mortalidad inmediatas por el COVID-19, lo que estamos viendo ahora. La segunda oleada ellos lo interpretan como aquellos pacientes urgentes
que no son COVID y que han sido demorados su atención por la restricción de los servicios propios, ¿cierto?, dedicados a la emergencia. La tercera oleada estaría para ellos referidos al impacto, ¿cierto?, de la interrupción de la atención en las enfermedades crónicas. Y aquí entonces hay una situación asociada a la demora que ha existido en base a la referencia y a la contrarreferencia, que es el camino regular que se sigue, que sí podrían seguir las personas desde, ¿cierto?, desde su barrio hacia un lugar de atención primaria de salud y luego, ¿cierto?, derivado a una atención hospitalaria compleja. Y la cuarta oleada que ellos interpretan es cuando ya ¿cierto? Van a estar asociados los síndromes de estrés postraumáticos, el propio estrés laboral, algunas enfermedades mentales asociadas, ¿cierto?, a esta crisis y evidentemente el impacto de la crisis económica y de las desigualdades en salud. Por lo tanto, dado ese contexto, nosotros, ¿cierto?, esperamos 4 resultados: una proyección territorial de la oferta y la demanda de las camas con y sin COVID-19. Queremos identificar la demanda que se ejercerá sobre el sistema de salud para contener estas postergaciones. Vamos a describir cuantitativamente prácticas cotidianas de las personas para enfrentar los problemas de salud en distintas comunas del país, identificando condicionantes socioeconómicos. Y el cuarto sería un mapa de costos asociados a la postergación de consultas y atenciones hospitalarias. Nosotros estamos trabajando, dado que la base de datos que tenemos desde el año 2015 al año 2019 es la base de datos de los egresos hospitalarios. Tenemos la información de pacientes localizados en su comuna de residencia y por lo tanto son las 345 ¿cierto?, comunas que componen el Chile continental y el Chile insular, las que podríamos ver el resultado de este impacto. El equipo está conformado, como ustedes pueden estar leyendo, por Manu Fuenzalida, que en mi caso soy yo, pero estaría Marcela Perticalá, que es una coinvestigadora del Departamento de Economía de la Universidad Alberto Hurtado, María Paz-Trevilcock, que es una coinvestigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado, Paulette Landon, que es una coinvestigadora del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto Hurtado, y Mario Millones, que es un postdoctorado que nos está ayudando en el contacto con organizaciones, ¿cierto?, asociadas a la ley Rigarte Soto, y que efectivamente queremos conocer cómo han enfrentado, ¿cierto?, estas asociaciones las postergaciones dado el contexto de la pandemia. Con respecto a esta situación, por un tema de tiempo solamente me estoy centrando en el último año, pero el periodo disponible de análisis nosotros los tenemos desde el año 2015 hasta el año 2019 para las patologías crónicas. En este caso estoy presentando la de diabetes mellitus porque ¿cierto? Se reconoce como una enfermedad de base, ¿cierto?, que potenciaría los efectos negativos de las personas ¿cierto?, contagiadas con COVID y que necesitarían una cama hospitalaria. Lo interesante, ¿cierto?, de esta situación es que, para dejarlo bastante ¿cierto?, claro, cuando uno realiza el análisis de la distribución, en particular de el exceso de muertes, a partir de los datos públicos que están disponibles en el DAIS, entre la semana 17 epidemiológica, que es del 19 al 25 de abril, y la semana 33, que es del 9 al 15 de agosto, en donde se puede observar, ¿cierto?, ese exceso de muerte de forma importante. Y hay un reconocimiento por parte de distintos especialistas, en entrevistas que hemos concretado, ¿cierto?, a directores de consultorios generales urbanos y rurales, directores de hospitales, ¿cierto?, representantes de fundaciones médicas, colegios médicos, que hay un consenso que entre la semana 17, que es entre el 19 y el 25 de abril, y la semana 28, que va entre el 5 y el 11 de julio, las demandas por patologías no COVID-19 casi eran prácticamente cero. Es decir, tuvieron toda la infraestructura, todo el sistema integrado, trabajando, ¿cierto?, la información, o sea, trabajando, ¿cierto?, la atención solamente para COVID-19. Por lo tanto, cuando uno observa un comportamiento de una enfermedad como diabetes mellitus, tenemos aquí, en esta parte del gráfico, la frecuencia de la referencia y la contrarreferencia,
que es la que se deriva, por ejemplo, las personas que potencialmente podrían quedar en una lista de espera, ¿cierto? Y tenemos la frecuencia, ¿cierto?, de la entrada a un hospital a partir de urgencia. Ustedes pueden observar esos ciertos volúmenes, esas frecuencias son bastante altas para el periodo en donde existió, ¿cierto?, esta casi demanda cero para patologías no COVID, y por lo tanto uno puede pensar, ¿cierto?, de que tanto la situación de referencia, contrarreferencia, como algunas necesidades de urgencia de los pacientes definitivamente quedaron postergadas, y eso va a tener un impacto, ¿cierto?, originalmente para la urgencia, pero sin lugar a dudas en un tercer momento, como lo dije originalmente, en la tercera hora, para lo que es la referencia y la contrarreferencia. Hemos intentado espacializar, por ejemplo, ¿cierto?, cómo eran estas demandas en el periodo analizado, y ahí uno puede, y también hemos superpuesto, ¿cierto?, la georreferenciación y también el volumen de camas, ¿cierto?, disponibles en este sistema integrado. Nos damos cuenta de dos cuestiones clave. La primera, la oferta de las camas están absolutamente concentradas en prácticamente 3 espacios: el área metropolitana de Santiago, el área metropolitana de Valparaíso y el área metropolitana de Concepción. Fuera de estos 3 grandes espacios, sin lugar a dudas, los pacientes no COVID van a tener mayores restricciones para poder acceder a una atención. Segundo, la enfermedad, ¿cierto?, dependiendo de las patologías de base, tienen impactos diferenciados. No hay, o sea, hay una enorme heterogeneidad en la respuesta, y por lo tanto soluciones de tipo estándar, es decir, una sola acción para todo el territorio nacional, van a tener ¿cierto?, limitados resultados en aquellos lugares en donde no está ¿cierto?, la provisión de la oferta o del servicio hospitalario. Y como tercer elemento también a tomar en consideración está referido a que en el momento más álgido de la, ¿cierto?, de la demanda por camas hospitalarias, nosotros, o sea, en realidad el sistema integrado llegó a tener alrededor de 3.500, objetivamente son 3.551 camas, tanto UCI como UTI en el sistema integrado. Y eso es un número que el día de hoy no está disponible porque efectivamente se han descomplejizado las camas dentro de los hospitales, pero llegó a un volumen relevante en donde la atención permitió no llegar a los debates, a los típicos debates que podríamos haber llegado con facilidad, que es el debate ético de la última cama, y cuestiones relacionadas con eso. Con esta situación. El sistema también integrado, tanto con los hospitales públicos como las clínicas privadas, respondieron y han estado en el último tiempo sobre el 70% de usabilidad o ¿cierto?, de ocupación. También en este momento hemos tenido la posibilidad de ir contactando a estas agrupaciones, ¿cierto?, que están ¿cierto?, identificadas en la ley Ricarte Soto. Ustedes pueden estar viendo allí en la organización y la región en la cual está funcionando, y queremos extraer de estas agrupaciones la información para que ¿cierto?, podamos reconocer cómo fue que hicieron ciertos estos usuarios para poder continuar con sus tratamientos o intentar realizar acciones paliativas frente a la imposibilidad de tener el servicio sanitario que estaban demandando. En particular, por ejemplo, sería interesante reconocer las distintas estrategias, ciertos familiares e individuales que realizaron personas como de la agrupación de pacientes oncológicos Magallanes,
¿cierto? La Liga Chilena de Parkinson, la Fundación de Diabetes Juvenil de Chile, y así un montón de etcétera. A nosotros nos interesa poder colaborar o tener la posibilidad de obtener algunos resultados parciales de los proyectos que están identificados acá. COVID 160, el 230, el 251, el 341, el 383 y el 960. Programáticamente estamos en el mismo horario, ¿cierto?, con uno de estos que para nosotros era relevante. Estos proyectos están asociados a prácticas comunitarias, políticas locales y gobernanza para la gestión, ¿cierto?, de la crisis del COVID en ciudades intermedias. También el resultado de la Encuesta Nacional de Cuidados Informales en Casas, también el Sistema Integrado de Información para el Seguimiento Domiciliario de Pacientes COVID en Servicios de Salud, Familias en Tiempos de COVID, Experiencias, Desafíos y Respuestas de las Familias en Contexto de Desigualdad Social. También hay el proyecto 383, que es de una evaluación rápida de percepción de trabajadores de salud y usuarios sobre la atención de salud en el contexto de la pandemia COVID-19. Y finalmente el impacto del COVID-19 en Chile, una evaluación interdisciplinaria de la respuesta a la pandemia y sus consecuencias. Eso es lo que podría decir en mi acotado tiempo. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Tenemos una pregunta de Inés Cerón, del proyecto 651, que dice: dentro del estudio determinarán las causas de la disminución de la demanda de patologías no COVID. ¿Cuánto influyó la no disponibilidad de camas versus que los pacientes no simplemente no consultaban? Y después agrega: una patología interesante en ese sentido es la disminución de pacientes consultantes por infarto agudo de miocardio. Y pone entre paréntesis patología ultraaguda. Manuel, por favor. Sí, lo tenemos como, o sea, enfermedades respiratorias y enfermedades cardiovasculares las tenemos en este mismo seguimiento de los últimos, desde el 2015 hasta el año 2019. Eso está. Evidentemente necesitamos llegar a la población para preguntarles qué realizaron, cuáles fueron sus distintas estrategias. Estamos sometiendo el cuestionario al Comité de Ética, estamos esperando la aprobación y va a ser una encuesta telefónica que tiene, ¿cierto?, una mirada nacional, y van a ser en el N, van a ser en 3.000 usuarios del sistema hospitalario, al menos los últimos 2 años, y por lo tanto esa información la podríamos potencialmente tener hacia la finalización del proyecto. No la tenemos ahora porque estamos diseñando ¿cierto?, el cuestionario y estamos esperando que sea aprobado por el Comité de Ética de nuestra universidad, que está acreditado para estos fines sanitarios. Muchas gracias, Manuel. No sé si alguien tiene más consultas, si Inés quiere comentar sobre la respuesta. No, muchas gracias. O sea, creo que es un tema bien interesante porque cuando uno escucha la realidad de otros países ha pasado lo mismo. O sea, la gente, en parte es que no hay disponibilidad de camas, pero también la gente tiene mucho miedo de consultar, y por eso ponía el ejemplo de patologías que son ultraagudas, una patología que no puede esperar como un infarto, y cómo la gente, pese a eso, no consultó durante ese periodo. Entonces, en el fondo, probablemente son dos variables que creo que serían súper interesantes el poder tabular cuánto influye el miedo de las personas a no consultar versus también cuánto en el fondo el sistema estaba copado solo por COVID. Eso. Comparto la apreciación de Inés. También yo tengo que ser súper honesto. Cuando empecé a indagar sobre la variabilidad geográfica en la atención hospitalaria, pensé que todo dependía única y exclusivamente de la distancia que separaba a un usuario de un hospital o de una clínica. Y evidentemente también su factor socioeconómico, que es uno de los componentes de esa posibilidad de distancia o de no interacción. Pero a propósito de las entrevistas que hemos tenido con los distintos directores de consultorios generales urbanos, directores de consultorios rurales, directores de hospitales, ¿cierto? Directores también de fundaciones dedicadas al mundo de la salud, nos hemos dado cuenta que el problema es mucho más complejo que eso.
tiene que ver con cuotas, tiene que ver cómo se realiza el proceso de referencia y de contrarreferencia, cómo la APS estuvo volcada a la atención del COVID durante durante las semanas epidemiológicas que les comenté, que al menos va asociados entre la semana 17 y la semana 33, ¿cierto? Eran casi exclusivamente COVID, y por lo tanto entonces hay un número ¿cierto? Relevante. Dentro de las conversaciones que hemos tenido, aquellos que están asociados al colegio médico, ellos esperan, ¿cierto?, que de no encontrarse una vacuna, ¿cierto? Efectivamente nosotros podríamos estar esperando más de 4 millones de personas en listas de espera en los próximos 18 meses. Y evidentemente complejizándose ese número mucho más allá a partir de que se retrase la efectividad de la vacuna. Y entonces, esto es súper interesante porque a partir del análisis propio de las bases de datos de los egresos hospitalarios, de clínicas y de hospitales públicos, esa situación que está en la lista de espera, que es la referencia y la contrarreferencia, es minoritaria para las patologías. Casi la mayor parte de las enfermedades se atienden por urgencia, que es un carril distinto en el sistema de atención, y por lo tanto estamos aquí hablando potencialmente de un volumen de población que va a estar altamente impactada, y sin lugar a dudas creo que la salud se va a volver el tema relevante en los próximos años en términos de políticas, porque la gente se va a estar, perdiendo su calidad de vida asociado a que se postergó su enfermedad, su atención, y hay algunos pacientes, por ejemplo los oncológicos, que no pueden esperar, obviamente. Bueno, Manuel, muchas gracias. Ahora vamos a tomar un pequeño break. Son las 10:16 en mi reloj y a 21 nos vemos de nuevo. Va a exponer Báltica Cabieses con el proyecto 873. Así que nos vemos en un ratito. Hasta entonces. Muchas gracias.
Hola, vamos a esperar un minuto más a que llegue el resto de la gente para que inicie Báltica, ¿ok? Hola, Báltica. Bueno, Báltica, empecemos. ¿Parto, Tomás? Sí, parte no. Perfecto. Gracias. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Báltica Cabieses. Espero que vean bien. Les voy a presentar el proyecto COVID-0873 que se llama Vulnerabilidades y Recursos de Comunidades Migrantes Internacionales en Chile para enfrentar la pandemia SARS-CoV-2, construyendo estrategias diferenciadas desde la interculturalidad. Como marco general de este proyecto, la idea de este proyecto de investigación es abordar cómo construir y cómo aportar al diseño de políticas públicas efectivas que sean pertinentes para etapas de manejo de crisis sanitarias en general, aprovechando el contexto de la pandemia COVID-19 como un estudio de caso específico útil y relevante. La mirada general es de entregar información para prevención, contagio y recuperación que sea pertinente y sensible interculturalmente y efectiva para estas poblaciones y colectivos de migrantes internacionales en Chile. El foco de estudio de esta investigación estará en las principales vulnerabilidades psicosociales y socioeconómicas que presentan los principales colectivos de migrantes en Chile, así como también identificar recursos y capitales sociales que posean, tanto financieros, de redes de capital social y de apoyo, o institucionales u otras que ellos también señalen. Y proponer a partir de esta información que hoy no tenemos, estrategias que consideren aspectos específicos de la situación migratoria a futuro. El grupo objetivo es la población migrante internacional, entendida como un colectivo heterogéneo de acuerdo a distintas categorías o dimensiones, como son género, grupo etario, territorios donde viven en el país y nacionalidad, así como aspectos de nivel socioeconómico y de recursos y capitales. Ahí está la población, que es muy similar a lo que ya les he dicho, cuáles son las vulnerabilidades psicosociales y a la población migrante internacional en Chile, así como sus recursos y capitales sociales que deberían estar en consideración para la generación de política pública sanitaria, de modo de que sus estrategias sean efectivas y pertinentes interculturalmente. Los resultados de este estudio buscan entregar insumo a la autoridad sanitaria, a los equipos de salud y a la comunidad migrante a partir de 3 productos de transferencia principales. El primero es aportar a la elaboración de recomendaciones de política sanitaria, en particular enmarcándonos en la reciente política de salud de migrantes internacionales del Ministerio de Salud, y de la cual como equipo de investigación hemos aportado desde su diseño. La idea entonces es aportar con acciones, metas e indicadores y actividades concretas que se sumen al plan de acción y en desarrollo para esta política de salud, con foco en interculturalmente para esta población en situaciones de crisis sanitaria en Chile. El segundo producto operado está orientado a la generación de protocolos a equipos de salud para el desarrollo de estrategias de comunicación y vinculación con la población que sean tanto efectivas como pertinentes interculturalmente. Para eso vamos a trabajar en la co-construcción con líderes de organizaciones migrantes y promigrantes y el Ministerio de Salud en un protocolo de buenas para la atención de salud a migrantes en situaciones de crisis sanitarias a partir de la experiencia actual. Y como tercer producto esperado es generar material informativo y psicoeducativo para el sistema de salud, desde el sistema de salud y para el sistema de salud, pero que permee a las poblaciones migrantes en las distintas etapas del ciclo vital y desde una perspectiva intercultural, por supuesto. Para esto hemos pensado en 2 grandes espacios. Uno, cápsulas de entrenamiento o de capacitación online que ya estamos diseñando
a partir de conocimiento previo sobre migración y salud, pero sobre la cual le vamos a dar la especificidad de cómo enfrentar y manejar crisis sanitarias como la actual en grupos de migrantes internacionales, reconociendo sus vulnerabilidades y capacidades, y también que sean permeados para los equipos de salud de todo el territorio a través de la red asistencial pública. Y en segundo, pero que queden grabados, para entregar a través de tiempos más acotados, 30, una hora y media máximo, información crítica como de recomendaciones de buena práctica, tips y protocolos ya validados para situaciones de crisis sanitaria a futuro. Este estudio, en definitiva, en términos del montaje del estudio, es un estudio exploratorio de un diagnóstico inicial de situación de COVID-19 en migrantes internacionales. Parte de un trabajo que nosotros desarrollamos como programa de estudios sociales en salud en la UDD en el mes de abril de este año, cuando la pandemia estaba empezando. Hicimos un levantamiento con una red amplia territorial de todo el territorio nacional de grupos migrantes y promigrantes, y pudimos hacer un primer diagnóstico muy acotado con 1.690 migrantes de distintos países de origen y de distintas regiones del país de residencia. A partir de eso generamos esta propuesta mejor, más detallada, con mejor información, en un momento como es noviembre y diciembre, donde ya también hemos superado ciertos temas como país, como autoridad sanitaria se han resuelto ciertas miradas y formas de abordaje, pero también tenemos más oportunidad de desarrollar conocimiento profundo y más detallado para este grupo. El estudio tiene 3 fases. La primera fase es cuantitativa, es una encuesta online anónima que está pensada, muestra mínimo, de 800 migrantes adultos que vivan en región metropolitana, buscando similar representatividad de países de origen según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística. La etapa cualitativa está desarrollada a partir de entrevistas confidenciales semiestructuradas online o vía telefónica, y estas son a 40 participantes, 30 migrantes internacionales en región metropolitana y en el norte del país, dada toda la situación por paso no habilitado y las experiencias migratorias que hay allí en contexto de pandemia, y 10 entrevistas a expertos en temática y autoridades. Este tamaño de muestra se acotó a partir de la postulación original que quedó en lista de espera y que la Universidad del Desarrollo decidió financiar igual, y sobre la cual ANID asumió incorporar a su pipeline de proyectos ANID COVID. Entonces tuvimos que hacer un ajuste de tamaños de muestras de la fase cuantitativa y cualitativa a la viabilidad real en situación de pandemia, pero también sobre todo presupuestaria. Y la última fase, que es traslacional, tiene que ver con, por supuesto, la difusión científica, pero especialmente el desarrollo de estos 3 productos de transferencia que ya les conté. Ya contamos con aprobación del Comité Ético Científico del Centro de Bioética, un comité acreditado a nivel nacional de la Universidad del Desarrollo, y al día de hoy les puedo contar que ya hemos preparado todos los materiales requeridos, se ha conformado formalmente el equipo, tenemos ya definidos todos los protocolos de reclutamiento de participantes, y llevamos de la fase cuantitativa alrededor de 200 respuestas del cuestionario online anónimo, y llevamos 3 entrevistas de la fase cualitativa. Sobre las instituciones participantes, y con esto ya voy terminando la presentación para dar paso a preguntas, la institución beneficiaria y financiadora es la Universidad del Desarrollo, las instituciones asociadas al proyecto. Tenemos vínculos nacionales con distintas redes de base comunitaria y de grupos organizados migrantes y promigrantes que están siendo importantísimos para el reclutamiento y recolección de información, y también lo serán para la construcción de los productos de transferencia. Y también tenemos vínculos internacionales que van a estar especialmente llamados a comentar y ayudarnos a validar con una mirada global también, además de y las instituciones participantes, los 3 productos de transferencia, como pueden ver aquí. Sobre el equipo de investigación, la investigadora principal original era la doctora Claudia Silva, trabajadora social, doctora en sociología, que es parte del programa de estudios sociales en salud de la Universidad del Desarrollo, pero por razones de situaciones de vida, ella tuvo que bajarse de su rol de investigadora principal y lo asumí yo. Y aquí aparece
uno de los co-investigadores del proyecto. Está el SJM, la Universidad Mayor, la Universidad Autónoma. Tenemos a una estudiante de doctorado, Isabel Rada, que es del doctorado de Ciencia e Innovación en Medicina, que va a apoyarnos en el análisis de los datos cuantitativos del estudio. Tenemos también contemplado para el próximo año 2 tesis de pregrado, una cuantitativa y cualitativa, con análisis secundario de los datos que recolectemos durante estos meses. Y tenemos pendiente el poder tesis de magíster. Estamos buscando el programa de magíster que lo quiera apañar, porque justo en estos meses pasó que las tesis ya estaban dirigidas y ya tenían sus temas por ser finales de año, pero esperamos que ya a inicios del próximo año podamos encontrar a alguien que quiera desarrollar con análisis secundario, cuanti, quali o mixto, un análisis secundario de estos datos a nivel de magíster. ¿Qué tenemos para ofrecer hoy en nuestra opinión? Es lo que se nos ocurre, pero por supuesto abierta a ideas y a comentarios. Primero, tenemos un muy fuerte y sólido vínculo a redes sociales formales e informales, migrantes y promigrantes, así como organizaciones que trabajan con ellos, y con grupos académicos en todo el territorio nacional y algunos expertos internacionales también, para ofrecer a aquellos investigadores que quieran trabajar en esta temática, o que estén trabajando y quieran fortalecerlo. Tenemos en este momento, por necesidad de la pandemia, aprendizaje de know-how de cómo establecer encuestas online anónimas para fines de investigación y el procedimiento de entrevistas digitales para estudios cualitativos, incluyendo todos los aspectos éticos relacionados. Tenemos la encuesta online ya diseñada y piloteada, que puede ser reaplicada a futuro, puede ser para uso público, que puede ser aplicada para repetición del estudio o adaptaciones. Tenemos los guiones de entrevista también para futuros estudios similares comunes o que busquen técnicas cualitativas similares y que pudieran servir esto como base. ¿Qué sería útil para nosotros? Para nosotros sería súper útil compartir resultados con otros proyectos similares. Como presentó el investigador anterior, es importante compartir con quienes tenemos áreas temáticas comunes o afines al menos para este llamado. Que tengan, por ejemplo, corte social o de interés en diversidad social y cultural, interculturalidad en contextos de crisis sanitaria o de pandemias. Con esto termino mi presentación. Quiero terminar agradeciendo a la UDB que tuvo la generosidad de financiar este proyecto ANID y a ANID también por sumarnos a toda la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Báltica. Muy interesante la presentación. Tenemos una sola pregunta en el chat, que es referente a si se han vinculado también con las embajadas para profundizar la información que están recibiendo de los migrantes. Tenemos de manera histórica en el tiempo, llevamos 13 años investigando salud de migrantes, vínculo con distintas embajadas, destaco la británica especialmente porque yo estudié allá, y fue un vínculo bien natural mantenerla. Hemos trabajado también con el Ministerio del Interior, por ejemplo, Departamento de Extranjería y Migración, en distintos periodos, porque en estos 13 años han habido distintos procesos país, ¿no? Hemos tratado siempre de generar un conocimiento técnico que aporte desde la evidencia a la toma de decisión, con aciertos y con limitaciones también, como es parte del juego de la política pública. Entonces tenemos vínculo con embajadas, pero no lo hemos hecho en particular con este estudio. Si es que hay alguien que quiera o que piense que pueda aportarnos con algún puente con ellos, súper bienvenido. Lo agradeceríamos muchísimo. Patricio Valenzuela quiere hacerte una pregunta. Patricio, por favor. Sí, no, más que nada un comentario. Muchas gracias, Báltica, por tu presentación, me pareció muy interesante. Nosotros con un grupo multidisciplinario de la Universidad de Chile tenemos un proyecto que se llama Vida en Pandemia, y en realidad no hemos entrado en el tema de la migración, pero sí nuestro principal hallazgo, que no es un proyecto de ANID, de otro proyecto, nuestros principales hallazgos han sido que efectivamente la pandemia está teniendo un efecto en exacerbar la desigualdad, porque está produciendo una vulnerabilidad económica en un contexto de fragilidad financiera, que muchos están endeudados, y que esto se ha finalizado en la salud mental de los chilenos, ¿ya? Obviamente,
una contribución importante a la desigualdad en Chile la situación que viven los migrantes. Entonces yo creo que sería importante quizás que revisen los hallazgos que nosotros encontramos para chilenos con inmigrantes, porque yo creo que están muy correlacionados. O sea, yo creo que los resultados que usted encuentre van a ir a fortalecer un poco lo que nosotros encontramos, que la pandemia afecta a los sectores más vulnerables, y en ese sentido exacerba una desigualdad que ya veníamos viendo desde el estallido social. Patricio, sí, perdona, te interrumpí. Te quería decir que puse en el chat mi correo. Si tú me pudieras escribir para compartirme la información, lo agradecería un montón. Así además podemos seguir colaborando a futuro. Yo me entrené en epidemiología social. La desigualdad socioeconómica en salud es uno de mis ejes de trabajo principales junto con salud de migrantes. De hecho, salud de migrantes es como un ejemplo, un estudio de caso específico muy relevante para investigar en inequidades socioeconómicas en salud. Así que solamente tiempo a los futuros expositores dejar ahí el vínculo contigo para que podamos compartir. Tomo el guante de revisar lo que han hecho y compartirte lo que hemos hecho desde acá y generar espacios de cooperación. Muchas gracias por tu interés. Ok, genial. Muchas gracias, Báltica, Patricio. A continuación expone precisamente Patricio, así que Patricio, tomar la palabra. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Patricio Valenzuela. Yo soy académico del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, donde soy académico en el área de Economía y de Finanzas, ¿ya? El proyecto que hoy día les voy a presentar se llama Evaluación del impacto de la pandemia por COVID en empresas de menor tamaño de los Centros de Desarrollo de Negocios en Chile. ¿Qué son los Centros de Desarrollo de Negocios? Son centros de Cercotec, del Servicio Nacional de Capacitación Técnica, que son una especie de incubadoras para emprendedores y empresarios de empresas más bien que son pymes, ¿ya? El equipo es un equipo más bien pequeño. Estoy yo, también tenemos a Sofía Hohan, que es académica de Florida Atlantic University. Ella es editora asociada del British Journal of Management, que es uno de los journals más prestigiosos en el área de emprendimiento y de gestión empresarial. Y también está Andrea Canales, que es académica de la Universidad de O'Higgins. Entonces, una pequeña motivación: nosotros hemos visto que la actual pandemia, que es más bien una crisis sanitaria, se ha traducido en efectos económicos devastadores, ¿ya? Estos efectos económicos se han traducido en que los hogares han perdido, muchos de los individuos en Chile han perdido su trabajo, los hogares han visto sus ingresos caer, y esto se traduce en una peor calidad de vida de los chilenos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, estamos viendo que la pandemia está teniendo efectos sobre la calidad de vida, y una vez que salgamos de la pandemia tenemos que ver cómo fomentamos al crecimiento, y a la inclusión para que nos permita salir de la pandemia y nuevamente mejorar nuestra calidad de vida. Lo que mencionaban en un proyecto en vida en pandemia, que es un proyecto más bien que no trata de empresas sino de hogares, vemos que hay un link entre vulnerabilidad económica, fragilidad financiera y salud mental, ¿ya? Y algo que también se hace evidente es que estos links entre vulnerabilidad económica, fragilidad financiera y salud mental ha afectado principalmente a los sectores más vulnerables del país, ¿ya? A los sectores de menor ingreso, a los jóvenes principalmente, a los jóvenes y a las mujeres. Y además existe evidencia que este efecto ha sido más pronunciado en hogares que subsisten gracias a la actividad de las empresas de menor tamaño. Es decir, la quiebra de muchas empresas de menor tamaño ha tenido un efecto devastador
en términos económicos sobre el país y algo de lo que vamos a tener que salir en los próximos años. El 57% de los hogares en Latinoamérica con pequeñas empresas han tenido que cerrar su negocio, ¿ya? Algo devastador, y tenemos que ver cuáles son los canales que han hecho que la pandemia ha hecho más vulnerables a esta empresa. Pero también hay evidencia de que existen los centros de desarrollo de negocio en que, donde Cercotec ha jugado un rol importante en hacer a estos pequeños emprendedores más resilientes a periodos de crisis, y también que en periodos de estabilidad ha ayudado a que estos emprendedores puedan tener una mayor creación de empleo y un aumento en sus ventas. ¿Ya? Eso lo mostramos en un paper que acaba de ser publicado esta semana en el British Journal of Management. ¿Ya? Entonces el objetivo principal del estudio es evaluar el impacto de corto y mediano plazo que ha tenido la empresa sanitaria sobre la empresa de menor tamaño. Para eso vamos a tener diferentes objetivos específicos: caracterizar las condiciones de la pandemia que están afectando a la empresa en Chile, describir las políticas implementadas en el país para mitigar los efectos de la pandemia, por ejemplo, la entrega de ciertos créditos, la reestructuración de ciertos créditos, algunos bonos, también está, bueno, el retiro del 10%, que ha ayudado un poco a la liquidez de las empresas de menor tamaño. Y queremos ver el efecto sobre ventas, empleo, ahorro, endeudamiento y subsistencia. Eso era el proyecto inicial, pero también hablando con Cercotec, que ellos también están interesados en ver cómo estas variables se traducen en un empeoramiento de la salud mental de los emprendedores que son sus clientes. Pero no solamente valorar el efecto que la pandemia ha tenido sobre estas variables, sino lo más importante es a través de cuáles han sido los canales, ¿ya? Es decir, es que las personas han tenido que cerrar su negocio, han reducido su inversión, han tenido que gastar su ahorro, ya han tenido que... Entonces, ¿cuáles son los canales a través de los cuales la pandemia ha afectado a las personas de menor tamaño? Y obviamente queremos ver cuál ha sido el rol que están jugando los centros de desarrollo de negocios, mitigando el efecto de la pandemia. Es decir, cómo la consultoría que estos centros ofrecen a los emprendedores les ha ayudado. Por ejemplo, estos centros de desarrollo de negocio ayudan a la empresa a conseguir fuentes de financiamiento alternativas, le ayudan a mejorar sus canales de venta. Por ejemplo, le ayudan a crear una página web o a hacer ventas por delivery, le ayudan a crear una estrategia de marketing, a mejorar su contabilidad, etc. ¿Ya? Y un poco queremos tener resultados que ayuden a las políticas que puede aplicar Cercotec. En ese sentido, creemos que este estudio va a tener implicaciones políticas importantes para la reapertura y el crecimiento de las empresas que han sido más afectadas durante todo este año. Para eso vamos a ocupar datos. Los datos vamos a entrevistar a todos los clientes de Cercotec de Chile, que son cerca de 11.000 clientes activos actualmente en todas las regiones de Chile. Hay cerca de 60 centros en Chile. Para eso hemos elaborado una encuesta a través del sistema Qualtrics, que es una encuesta que se va a desarrollar de manera online. Nosotros hemos hecho un acuerdo con Cercotec, por lo tanto tenemos acceso a toda su base de datos de emails y tenemos la posibilidad de, en cierta manera, exigirle a cambio de los servicios que le da Cercotec de que contesten la pregunta. En ese sentido, esperamos que la tasa de respuesta de los 11.000 clientes sea bastante alta. La encuesta que ya hemos elaborado tiene diferentes dimensiones: la caracterización del cliente, caracterización del negocio. Un tema que salió recurrente y que nos pidió de manera explícita el gerente general de Cercotec es el efecto del estallido social, porque si bien el estallido social y la pandemia son cosas diferentes, interactúan. Es decir, nosotros podemos ver que las empresas que ya tuvieron que cerrar o fueron afectadas por el estallido social probablemente tuvieron menos capacidad de enfrentar el efecto de la pandemia, ¿ya? Entonces hay un efecto que se potencia, un efecto negativo que se potencia cuando hay una empresa que ha sido afectada por ambos, el estallido social y la pandemia. Luego hay una sesión sobre la pandemia, una sesión de preguntas sobre empleo, ventas y producción, otra sobre acceso a diferentes fuentes de financiamiento,
sobre tecnología de la información y comunicación, y finalmente, algo que no estaba inicialmente en el proyecto, hemos agregado una sesión de salud mental, de salud mental, porque creemos, y como bien hemos visto en el otro proyecto, Vida en Pandemia, obviamente una mayor vulnerabilidad económica se transforma muchas veces en un empeoramiento de la salud mental. La metodología, una metodología de diferencia en diferencia, que un poco busca emprendedores que son más bien afectados versus los que no son afectados, y busca ver su evolución a través del tiempo, ¿ya? Obviamente queremos caracterizar a cuáles son los emprendedores, los sectores que son más bien afectados. Por ejemplo, esperamos realmente el comercio minorista ha sido más afectado, el turismo ha sido más afectado, y ver los canales de cuáles son las políticas para que estos emprendedores puedan surgir nuevamente. Algunos avances, como ya dije, acabamos de publicar un estudio en el British Journal of Management que explora el rol que tienen los centros de desarrollo de negocios en la creación de empleo sobre las empresas de menor tamaño. Entonces esto nos da un marco teórico y también cierta evidencia del rol que están jugando los centros de desarrollo de negocios en la performance de la empresa de menor tamaño. Y también tenemos este proyecto que mencionaba anteriormente, Vida en Pandemia, que nos muestra cierta evidencia de cómo las personas están siendo afectadas, pero también ahí tenemos evidencia del tipo de trabajo que tienen. Entonces tenemos personas que son empleadas, pero también personas que son microempresarios, y esto un poco nos ayudó para crear el cuestionario para nuestro proyecto, ¿ya? Bueno, un poco que tenemos para ofrecer, tenemos, al igual que el proyecto anterior, tenemos todo el know-how de cómo desarrollar encuesta online a través del software Qualtrics. Tenemos 2 cuestionarios, uno de Vida en Pandemia, que es un cuestionario que se ha desarrollado a personas, una encuesta que se desarrolló a más de 1.500 personas en todas las regiones de Chile. Tenemos el cuestionario que hemos desarrollado para las empresas de menor tamaño, y un poco podemos compartir todo nuestro know-how sobre cómo caracterizar de manera empírica un efecto causal del efecto de la pandemia sobre algunas variables de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por la presentación. No sé si alguien en la audiencia tiene alguna pregunta que hacerle a Patricio. Por mientras, Patricio, ¿hay algún tema que quisiera ahondar? Me parece, por ejemplo, que uno de los productos que presentabas, que era Vida en Pandemia, se veía muy interesante, no solamente por lo que les permitió a ustedes para desarrollar instrumentos, sino como también una instancia para recoger lo que las personas están pasando desde la lista que ustedes estudian. ¿Podrías comentarnos sobre eso? Sí, obviamente yo creo que uno de los desafíos de políticas públicas en Chile es la desigualdad, ¿ya? Una desigualdad que ya se hizo evidente con el estallido de la crisis social. Ahora, el problema que nosotros hemos observado que esta crisis ha afectado, el efecto que está teniendo no es homogéneo en la población, sino que también está afectando más fuertemente a los sectores más vulnerables. Es decir, si la desigualdad era un problema antes del estallido social, cuando termine esta pandemia, ese efecto va a estar exacerbado. Y en ese sentido, creo que es fundamental encontrar y diseñar políticas públicas que permitan mitigar los efectos que está teniendo esta pandemia. No solamente sobre los niveles de bienestar, sino que también sobre los niveles de desigualdad, ¿ya? En ese sentido, Vida en Pandemia estudia todo a nivel de las personas y ve mucho de cómo están siendo las personas que son empleadas, están siendo afectadas desde una perspectiva económica, pero también vemos temas de violencia intrafamiliar, temas de género, percepción política. Ya es un estudio multidisciplinario que abarca muchas dimensiones, seguridad,
pero el proyecto que tenemos acá con ANI también se va a enfocar un poco, no solamente en las personas, sino que también en la empresa y sobre todo las microempresas, que son los mayores generadores de empleo en Chile, y no solamente de cualquier tipo de empleo, sino un empleo que generalmente es un poco más precario. Entonces, en ese sentido, las empresas de menor tamaño van a jugar un rol fundamental, y tenemos que crear las políticas necesarias para que ellas puedan crecer y puedan levantarse, y que ese crecimiento se traduzca en un mejoramiento de la actual situación de millones de chilenos. Bueno, muchas gracias, Patricio. Patricio estaba presentando por el proyecto 809. A continuación, expone el proyecto 605. Claudia, ¿lo expones tú? Sí, yo lo expongo. Por favor, toma pantalla. Ahí. ¿Se ve la presentación? Sí. ¿Sí? Sí, pero Bueno. en pantalla grande. Ahí. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, hola a todos. Yo soy Claudia Sangüesa, actualmente investigadora postdoctoral del proyecto COVID-0605. Y bueno, el proyecto se titula Evaluación de las características epidemiológicas y clínicas de la infección causada por SARS-CoV-2 en pacientes COVID-19 inmunosuprimidos de la región de la Araucanía y Barcelona. Nuestro objetivo general es evaluar epidemiológica, clínica e inmunológicamente la infección causada por este virus en la población de pacientes inmunosuprimidos, abarcando desde pacientes reumatológicos, pacientes trasplantados y pacientes con cáncer. Dentro de los principales resultados que esperamos obtener al finalizar este proyecto es tener toda la población inmunosuprimida contagiada con COVID, caracterizada epidemiológicamente, y compararla con la población inmunosuprimida de Barcelona. Bueno, ¿por qué de Barcelona? Porque ellos están en una etapa más avanzada de la epidemia, digamos, de la pandemia, y también porque se encuentran en otra estación. Entonces queremos evaluar el efecto de la estacionalidad en los contagios por COVID. También queremos caracterizar la sintomatología y la severidad de la enfermedad en pacientes inmunosuprimidos, comparando su tratamiento, el esquema de tratamiento actual y los efectos secundarios de esto. También queremos evaluar la inmunidad adquirida en los pacientes inmunosuprimidos, cómo se comporta el perfil de IgG en el tiempo, y bueno, finalmente hacer un esquema de vacunación y evaluar la respuesta a la BCG, que es la vacuna de la tuberculosis, en los pacientes inmunosuprimidos. Las instituciones que forman parte del proyecto son, bueno, la Universidad de la Frontera, donde se están realizando los análisis, el Hospital Regional Dr. Hernán Enríquez Aravena, donde estamos recolectando los pacientes, tanto inmunosuprimidos como COVID, y también el Centro de Barcelona IGTP, que es donde se está haciendo la contraparte del estudio. El criterio de exclusión de nuestros pacientes son principalmente pacientes con VIH, los que no están incluidos en el estudio, y bueno, pacientes que no han firmado el consentimiento informado. Y el criterio de inclusión son los pacientes testeados con COVID, que sean inmunosuprimidos o no inmunosuprimidos de la región de la Araucanía, y además como control se están utilizando pacientes sanos, sin COVID y sin ninguna otra comorbilidad, de todas las edades. Es importante destacar aquí que nosotros tuvimos que solicitar el Comité de Ética a la Universidad de la Frontera, además del Servicio de Salud Araucanía Sur y al Hospital Regional. El equipo de trabajo está compuesto, es un equipo multidisciplinario, donde el investigador responsable es el doctor Jaime Nostroza y la doctora Nessie Yacaman, que es el investigador corresponsable. Además, el equipo está compuesto por 2 investigadores postdoctorales, un estudiante de doctorado, 2 estudiantes de pregrado de química y farmacia, y 4 enfermeros, que aquí no tengo todas las imágenes.
2 de esos enfermeros tienen que ser especialistas en la toma de muestra de la prueba de la tuberculina, y los otros 2 son los que realizan las pruebas de PCR a los pacientes que no han sido testeados aún por COVID, y a los pacientes, y la toma de muestra de sangre. Dentro de los resultados preliminares, bueno, hasta la semana pasada habíamos evaluado 270 pacientes. La media está ubicada en 42 años. La mínima de edad son 10 años y la máxima son pacientes con 74 años. En cuanto a los pacientes COVID que llevamos hasta ahora, que son 56, la media está en 40 años y la mínima en 11 y la máxima en 71 años. La clasificación general de los pacientes que llevamos hasta ahora, bueno, un 38% son pacientes inmunosuprimidos en general, que como les comentaba, pueden ser pacientes con artritis reumatoide, con lupus, con cáncer, o con algún trasplante de órgano, ya sea pulmón, renal. También hemos considerado como un grupo en los contactos estrechos. Tenemos un 23% de la población que ha sido COVID, y un control de un 37%. A todos estos pacientes se les está haciendo un seguimiento del IgG, también se les están evaluando algunos marcadores inflamatorios, tales como TNF-alfa, y bueno, para confirmar si los pacientes tienen tuberculosis latente o tuberculosis activa, se les están haciendo las pruebas de la PPD, que es la prueba de la tuberculina, y el cuantiferón. Además, a todos los pacientes se les está haciendo un análisis de las subpoblaciones linfocitarias para ver cómo cambia el perfil entre los pacientes inmunosuprimidos con los pacientes COVID y los pacientes control. En cuanto a los pacientes COVID, hasta ahora de los 56 que llevamos, un 31% son pacientes severos que están hospitalizados en sala común. Un 5% de ellos son pacientes críticos. También tenemos un 5% de pacientes asintomáticos, un 25% de pacientes con moderados y un 9% de pacientes leves, según la clasificación del MinSal. Todavía tenemos un 25% que no lo hemos clasificado porque nos faltan sus encuestas, pero eso son análisis que están en desarrollo. En cuanto a la evaluación global de la prueba de la tuberculina, tenemos que un 60% han sido no reactores y un 12% son reactores débiles. Ahora, lo interesante es que tenemos un 22% que incluyen pacientes que son reactores francos y reactores intensos a la PPD, y todos ellos se deben ir a quimioprofilaxis para evaluar la posible presencia de tuberculosis latente. ¿Por qué es importante esto? Porque si estos pacientes se contagiaran con COVID, hay que evaluar el tipo de medicamentos que se les va a dar para evitar la activación de la tuberculosis latente. En cuanto a los pacientes COVID que se les ha hecho PPD, tenemos que alrededor de un 33% de ellos están entre reactores francos y reactores intensos. Y todos ellos también se deben ir a quimioprofilaxis. Lo interesante es que alrededor de un tercio de la población evaluada con COVID podría tener tuberculosis latente. Y bueno, eso principalmente son los resultados que hemos obtenido hasta ahora en el proyecto. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante la presentación. No tenemos preguntas en el chat. No sé si alguno de los asistentes querrá preguntar algo. A mí me gustaría saber cuál es la comparativa que ven de estos datos entre lo que está pasando en Temuco y lo que pasa en Barcelona. Mira, todavía no hemos podido comparar los resultados que han obtenido en Barcelona, porque estábamos implementando el REDCap, entonces ahora hay que juntar todos los datos y hacer la comparación. Pero eso ya esperamos tenerlo en los próximos meses. Ahora solamente esto ha sido lo obtenido en Temuco, bueno, en la región, porque tenemos pacientes de distintas comunas.
Estaba buenísimo, buenísimo la radiografía que hicieron. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ti. Ahora presenta el proyecto 112, Cristian Reyes, no sé si está por ahí. Cristian. Bueno, mientras Cristian aparece, les pediría a todos, por favor, que muestren su cámara para que podamos sacar una foto que necesitamos para nuestro registro. Se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias. Jamie me confirma. Ok, muchas gracias. Parece que Cristian no está. Esa era la última presentación que teníamos hoy día, así que dado eso, vamos a dar por terminada la sesión. Les agradecemos mucho a todos ustedes por haber asistido, por haber formado parte de esta experiencia. Es muy importante para nosotros y por favor, si tienen comentarios que hacernos, háganlo llegar a través de los ejecutivos con los cuales interactúan en sus proyectos. No solo para esta instancia, sino que también para instancias como estas que podríamos desarrollar en el futuro. Todos sus comentarios son muy importantes para nosotros porque, como dijimos al principio, esta es una experiencia novel. Es la primera vez que hacemos algo de este tipo y es un aprendizaje también para nosotros muy importante. Así que muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día y cuídense. Tomás. Patricio. No, quizás sería bueno que a lo mejor hubiese una especie de carpeta donde se pudiesen poner las presentaciones, porque de repente, o así uno puede tener una visión, probablemente uno no va a leer un artículo, pero sí a lo mejor algo me llamó la atención de alguna presentación, y es como un resumen rápido para ver qué están haciendo y uno después contactar a la gente que corresponde. Es una muy buena idea. Por lo pronto, todas las sesiones fueron grabadas y van a quedar disponibles en un repositorio, así que esa es una primera aproximación. Pero en la medida que vayamos contando con las presentaciones que fueron desarrolladas durante estos 3 días, evidentemente las vamos a dejar disponibles para que puedan contactarse entre ustedes y también para lo que tú dices, para que puedan ver información de aspectos claves y puntuales que estas presentaciones tuvieran. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias.